¿De qué? Así te da un huequito y al lado de aquella chica también. Venga, va. Vente, vente. Espera, pero... Ya se de todo, acuérdate. ¿De qué? Ya, sí. Ya, vale, porque ya hemos cerrado la puerta. Pero ya no hay sitio. Sí, bueno, todavía. ¿Te quedas todo el día hoy? Se vuelve. ¿Qué hacemos con qué? Ah, ok. Nos ponemos allí. Y online hay un huevo de gente también. Porque bueno. ¿Tenemos claro cuántos saltos? No, nadie. Sí. ¿Qué? Hola, bueno. Hola, hola, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la jornada. Bueno, la jornada de terapia manual y de fisioterapia invasiva de este año creemos que son grandes aliados, ¿no?, en el tratamiento del dolor, que va a ser la temática principal durante el día de hoy. Bajo nuestro punto de vista, el sentido de estas jornadas académicas uniendo alumnos del grado y del posgrado, en este caso tanto de terapia manual como de fisioterapia invasiva, bueno, es generar un entorno, ¿no?, académico para compartir conocimiento y también pues experiencia, hacer algo de networking también, que siempre ayuda. Y sobre todo, pues ver un poco ese tránsito, ¿no?, generacional que tenemos en muchas ocasiones, las dudas que podéis estar teniendo algunos de los compañeros que estáis estudiando todavía la carrera y cómo compañeros del posgrado pues han ido pasando por ese camino hasta el día de hoy. Hoy van a tener la suerte de poder comunicar parte de su trabajo. Así que esperamos que disfrutéis muchísimo de este camino. Vamos a explicaros un poquito de dónde nace. En este caso, tanto yo como mi compañero Carlos Barragán, que bajará luego a compartir tiempo con nosotros, somos directores del máster de terapia manual ortopédica de aquí de la universidad en el tratamiento del dolor. Este máster se inició hace ya mucho tiempo por parte del doctor José Luis Alonso, vicedecano hoy en día de la facultad, con la única idea de intentar manejar el abordaje del dolor desde una perspectiva
interdisciplinar, ¿no? Como fisioterapeutas entendemos que hay una necesidad grande de compartir este espacio con otros profesionales sanitarios, dado que tenemos ciertas carencias, ¿no?, en el manejo del dolor como fisios solamente, pero sí también creemos que tenemos una pieza fundamental en ese puzzle también y bueno, queremos aportaros hoy en día una actualización científica sobre el manejo tanto desde la terapia manual como desde el dolor en estos pacientes, ¿no?, con problema musculoesquelético. A mi lado tengo a Alberto Muñoz y su compañero David Remoí. Ellos son director y codirector del máster de fisioterapia invasiva de aquí de la universidad. Novedad desde hace unos años aquí, pero con una gran cantidad de impacto para vosotros como estudiantes. Un máster reconocido ya hoy en día, sobre todo por el abordaje, ¿no? Yo creo que Alberto ha conseguido, pues de alguna manera, relacionar ese trabajo invasivo a nivel periférico desde la neurofisiología del dolor, ¿no? Y yo creo que esta parte integrativa pues es la que destaca dentro de su formación. A lo largo del día de hoy vamos a dividir la jornada en 3 temáticas, en 3 mesas. Una va a girar en torno a la terapia manual y el dolor musculoesquelético, diferentes abordajes en este campo. A partir de ahí haremos una ponencia, haremos una serie de comunicaciones científicas de actualización con revisiones del último año por parte de nuestros estudiantes del máster de terapia manual y posteriormente haremos un debate de expertos con una pregunta donde cada uno de ellos defenderá pues una posición o entablarán una comunicación científica sobre bueno, diferentes mitos, leyendas o criterios de diferenciación, ¿no?, sobre alguna pregunta pues que quizá puede ser más controvertida, ¿no? A partir de ahí haremos una pausa para el café. A la vuelta volveremos con el comienzo de la mesa también de fisioterapia invasiva. Haremos de nuevo una ponencia sobre esta exposición, una serie de comunicaciones científicas también de actualización y terminaremos esa mesa con otro debate de expertos. En último lugar, iniciaremos la tercera temática, que sería el manejo del dolor y nuevas intervenciones en este. De nuevo, la estructura será la misma, habrá una ponencia, unas comunicaciones de actualización científica y, por último, un debate de expertos. Solamente adelantaros algo de cara a los debates, ¿vale? En los debates os hemos entregado una serie de tarjetas, una roja y una verde. Esto va a ser importante para vuestra participación. Después de los debates, cada uno de los expertos tendrá una referencia con el color, ¿vale?, o bien rojo o bien verde, y os pediremos una votación cuando termine cada debate, simplemente para nosotros también registrar, bueno, pues aquello que sea más de vuestro interés para años futuros y de alguna manera pues pediros esa colaboración, ¿no?, ¿Dónde pueden estar vuestros intereses principalmente? Que esperamos que disfrutéis de la jornada. Le voy a pasar la comunicación a mi compañero Alberto y muchas a todos por venir. Estamos muy ilusionados porque esto está lleno y la verdad que para nosotros, después del esfuerzo que hay detrás, con todo el equipo organizador que les veis allí detrás, también por aquí delante, creo que es importante que lo tengamos en cuenta. También dar la bienvenida a los compañeros que estáis en casa por streaming. Agradeceros también vuestra participación. Sabemos que el viernes es un día complicado, pero bueno, muchísimas gracias por estar conectados y si en algún momento tenemos algún problema de conexión, nos lo trasladáis, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, como decía mi compañera Sandra, soy Alberto Muñoz, director del máster de fisioterapia invasiva. Y bueno, un poco la idea de esta jornada es un poco representar lo que nosotros pues tenemos una gran creencia, que es los abordajes multimodales, ¿no? Entonces, nosotros tanto a nivel científico como a nivel clínico, lo que vemos cotidianamente es que pues normalmente un solo abordaje a una patología no es suficiente y bueno, las técnicas, digamos, de terapia manual, siempre bajo el razonamiento clínico y el estudio de los síntomas del paciente, pues tiene una complementariedad muy buena con la fisioterapia invasiva, ¿no? Entonces, pues por eso queríamos un poco representar en esta jornada pues esta unión, ¿no? o este trabajo en equipo. Pues me enorgullece muchísimo ver a caras de grado, caras de posgrado, aquí juntos todos, bueno, pues para compartir un rato y un momento de
intercambio científico y de aprendizaje, ¿no? No solo por vuestra parte, sino también por la nuestra. Entonces, bueno, lo primero que os tengo que... Me ha dejado la buena noticia, Sandra. Lo primero es que vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Vamos a hacer un regalo, bueno, en realidad 3 regalos, ¿vale? Vamos a sortear 3 libros, como los que veis ahí en la pantalla, que, bueno, pues todo a la reducción del dolor, pero también se habla de los efectos biomecánicos de la punción seca, pues a la hora de mejorar la elasticidad de un músculo o reducir la inhibición de generación de fuerza que pueda tener ese músculo. Entonces tenemos como 2 puntos de vista, ¿no? Habrá gente que seguramente considere que el tratamiento de puntos gatillos no tiene ningún efecto a nivel biomecánico y habrá gente que, bueno, pues que sí que utilice ese posible efecto de los puntos gatillos a la hora de corregir un déficit biomecánico y, bueno, y que la evidencia clínica parece que dice que hay efectos tanto en una línea como en otra, pero a la hora de eso, extrapolarlo a la clínica cotidiana, pues a veces que, bueno, pues puede haber distintas versiones o distintas maneras de aplicarlo, ¿ok? Entonces, para que tengáis en cuenta, vamos a identificar más bien las 2 posiciones, no tanto con los expertos, sino con los colores. Vamos a, digamos, establecer que el color verde vais a estar a favor de los posibles efectos neurofisiológicos de control del dolor y el color rojo estáis a favor más de, una vez que se termine el debate, del uso, digamos, de los efectos biomecánicos de la punción seca. Bueno, pues empezamos con Alberto. Alberto, pues, háblanos un poco pues, de tú, a ti qué te parece estas 2 versiones, cuál a ti te soluciona más a nivel clínico, a nivel cotidiano, en cuál te puedes basar más o en qué casos te basas en una o en qué casos te basas más en otra. Muy bien, pues yo indicaría que para mí son un binomio, efectivamente, pero diría que si tengo que decantarme por una, es por el dolor. Porque el paciente no viene diciendo tengo una discapacidad, tengo una impotencia funcional, sino te viene diciendo yo tengo dolor, quiero que me lo soluciones. Entonces, para mí es el mayor efecto, es el que podemos hacerle el cambio a nuestro paciente, en que cuando tratas, quitas dolor y entonces haces una mejora del reclutamiento motor. Oye, ahora ya no tengo dolor, al subir el brazo incluso puedo subirlo más. Es decir, para mí el efecto primordial sería el dolor y una consecuencia de ello es, pues mejoro el reclutamiento motor, tengo más capacidad de generar fuerza, llego a rangos donde antes no llegaba. Entonces eso le va a generar un input a nuestro paciente para empezar a moverse. Entonces, si me tengo que decantar una, en este caso indicaría el dolor, aunque sé que es que una va de la mano de otra. Ok, muchas gracias, Alberto. Daniel. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con Alberto y también tengo otra visión del tratamiento del paciente, porque evidentemente todas las técnicas que vamos a realizar, sea punción, como estamos hablando en este caso, como otras de las técnicas de las que hemos hablado en la ponencia que he hecho anteriormente, vamos a ir muy enfocados a la experiencia dolorosa, pero esa mejora en la experiencia dolorosa del paciente va a venir determinada también por cambios a nivel biomecánico que se ejercen con la propia terapia manual y, en este caso, con la fisioterapia invasiva. La punción seca va a generar cambios neurofisiológicos, es muy cierto, pero también vamos a conseguir que ese músculo pues, tenga menos espasmo, tenga mayor flexibilidad, tenga menor rigidez y eso al final es un cambio biomecánico que condiciona la mecánica de otra serie de tejidos que van a vehiculizar el dolor. ¿Vale? Hemos estado hablando antes del nervio como el transmisor fundamental, evidentemente, del dolor, y el cambio que va a producir la punción seca en estructuras circundantes al tejido nervioso va a producir fundamentalmente que al final el nervio transmita mejor aquellas informaciones que debe transmitir, tanto a nivel sensitivo como a nivel motor. Entonces, lo importante es siempre tener en cuenta al paciente y el paciente, estoy de acuerdo con Alberto en que va a venir eminentemente por dolor, no va a venir porque tenga un defecto biomecánico o sepa que tiene el tejido A o tejido B afectado, porque eso no se va a producir nunca o prácticamente nunca, salvo que sea un experto al que tengamos enfrente, pero sí que es verdad que el efecto que puede producir la punción seca a nivel biomecánico sobre esos tejidos hará que neurofisiológicamente finalmente tengamos un resultado mejor, con lo cual es un binomio que no se puede separar, pero que la parte biomecánica, desde luego, pues va a repercutir en la neurofisiología, igual que la neurofisiología repercutirá sobre la biomecánica.
Muchas gracias. Igual aquí de lo que se extrae, ¿no?, de vuestras opiniones, es que va a depender mucho de a qué tipo de pacientes nos enfrentamos, ¿no? Claro, si digamos nuestro cuadro o nuestra vertiente clínica se basa solo en pacientes que vienen con dolor, pues evidentemente, claro, vamos a servirnos más de estos efectos neurofisiológicos de control del dolor para tratar a esos pacientes. Pero como se comentaba en una comunicación esta mañana, que parecía que bueno, el hecho de puncionar en niños con parálisis cerebral espástica, pues reducía generaba una reducción del tono, ¿no? Con lo cual, pues bueno, claro, eso evidentemente a lo mejor va a ser más influyente en pacientes neurológicos. Es verdad que, bueno, pues yo creo que todos los que estamos hoy aquí, tanto de la vertiente de terapia manual como de la vertiente de invasiva, estamos todos más centrados en pacientes con dolor musculoesquelético, en general, o neuromusculoesquelético, ¿no? Bien, os voy a lanzar la siguiente pregunta. La punción seca, bueno, pues aquí a los más veteranos la hemos conocido como en distintas modalidades, ¿no? Punción superficial, punción profunda, punción con respuesta de espasmo local, punción sin respuesta de espasmo local, punción con electropunción, punción con... Es decir, hay muchas variables. Parece ser que la evidencia nos va dando como alternativas, ¿no? Cada año o cada par de años surgen alternativas nuevas a la electropunción. ¿Vosotros cómo la utilizáis a nivel clínico? ¿Cómo la implementáis? ¿De manera clásica o añadiendo algún tipo de, digamos, herramienta extra? Vale. Yo, en mi experiencia clínica, depende un poco también del perfil de paciente que venga, del grado de dolor, del grado de discapacidad, de la capacidad de tolerancia, sobre todo, que tengan sus tejidos, con una valoración manual. Y con otra serie de valoraciones, no solo manual de palpación, sino de ROM, de fuerza, etcétera. Es decir, que al final lo que tenemos que tratar es de englobar al paciente lo más ampliamente posible y bueno, pues quizá dependiendo del dolor que experimente el paciente, muchas veces, si quiero tener un punto extra a la hora de tratar ese dolor, porque considero que la punción se puede quedar un poco corta, sí que añado algún parámetro, como puede ser un parámetro eléctrico, donde una corriente de baja frecuencia me puede ayudar a restaurar los mecanismos de dolor, o me puede ayudar también, tampoco se sabe a ciencia cierta, ¿no?, pero no sabríamos si eso tiene un mayor efecto a nivel biomecánico, ¿no? Lo que está claro es que la punción seca sí que relaja los tejidos, sí, favorece una menor rigidez de los mismos, y el hecho de añadir una corriente de baja frecuencia muchas veces nos ayuda, y a nivel clínico es algo que utilizo en reiteradas ocasiones, a producir una respuesta un poquito mayor, y en aquellos pacientes donde quizá se nos vaya a quedar un poco corta la punción, pues implementar ese tipo de tratamientos nos hace ir un pasito más allá. Entonces, hago una combinación de ambas dos, y si intento tampoco abusar mucho de la punción, porque es una técnica muy efectiva, pero a la vez el paciente pues, puede tolerarla más o menos. Entonces, también dependiendo de su grado de tolerancia, hay veces que utilizo la punción con mayor número de entradas y salidas o con mayor cantidad de espasmos, aunque no se ha demostrado que la mayor cantidad de espasmos vaya a suponer una mayor mejora del paciente. Y en aquellos que a lo mejor lo toleran quizá un poco peor, pues insisto menos con la aguja, la dejo quieta, le pongo una corriente que también tiene un efecto bastante positivo, y sin embargo no estoy agrediendo tanto al tejido, ¿no?, con un movimiento físico de la aguja sobre el mismo. Entonces, utilizo la una, utilizo la otra, las dos me van fenomenal en el tratamiento del dolor del paciente, y la verdad es que sea de una manera o sea de la otra, creo que casi todos los fisioterapeutas nos debemos mover en este ámbito, precisamente por intentar mejorar las condiciones de cada cual. Muchas gracias, Dani. ¿Tú, Alberto? A mí me ha convencido. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, si me tengo que decantar por alguno, sí, yo levantaría el rojo directamente, porque estoy totalmente de acuerdo con él. Os voy a hablar de mi experiencia clínica. Igual, no sé si os va a pasar, pero vais a empezar a utilizar las técnicas invasivas para todo. Y según os vais echando años, os vais a dar cuenta que vais a hacer pues, más exquisitos. Voy a poner una agujita o aquí, tal. Yo al principio lo vivía como un bombardeo. Oye, voy a bombardear al enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sé quién es el enemigo. ¿Por qué le está doliendo a este paciente el hombro? ¿Es por un síndrome de dolor del infraespinoso? ¿Es porque tiene
síndrome de dolor miofascial del deltoides anterior, no lo sabes. Entonces, ¿qué haces? Bombardeas. Voy a bombardear al enemigo. No lo veo, bombas por todos los lados. Bien, según va pasando los años, pues te vas dando cuenta que a veces menos es más. Pero para mí, si hay que decantarse por una, es meter una aguja y además asociarle una corriente. ¿Qué tipo de corriente? Bueno, pues podemos meter una baja frecuencia a 2 hercios, podríamos meter una corriente galvánica. Eso ya está demostrado que hay efecto a nivel del sistema nervioso central, además de que hay analgesia. Bueno, el paciente además se va con una sensación no muy desagradable. Entonces, si yo me tengo que decantar por una, función, y además con corriente, que al final eso es la neuromodulación. No sé si hoy habéis oído hablar de la neuromodulación, es algo que está tan de moda. ¿Qué es neuromodulación? Es modular, en este caso con una corriente. Entonces, yo si tengo que coger una, estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, cogería función, cada vez siendo un poquito más exquisitos, y le asociaría una corriente ya sea galvánica o una corriente tipo TENS. Muy bien, muchas gracias a los dos. Bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? Más o menos, pues los dos están de acuerdo en que aquí lo importante es ejercer o realizar una buena acción de razonamiento clínico pues, para saber exactamente a qué puntos o dónde está el enemigo, ¿no? Como decía, me gusta mucho esa expresión. Claro, fijaos una cosa, muchas veces vamos a abordar un dolor miofascial o un punto gatillo desde un punto de vista o de otro en función de dónde creemos nosotros que está el origen del dolor. Y eso a día de hoy no está claro, ¿no? En toda la evidencia o en todas las hipótesis que intentan explicar el origen y la perpetuación de los puntos gatillo, pues no está 100% claro de qué es lo que... Y ahora os voy a lanzar una pregunta. Si tuvierais, esto yo creo que a los que bueno, pues leemos revisiones y leemos artículos científicos con cierta frecuencia, muchas veces nos encontramos con que, oiga, ¿qué estudio más guay? ¿Qué conclusiones más guay? ¿No? Y terminan las conclusiones siempre diciendo, los que habéis estado haciendo revisiones sistemáticas para preparar la jornada de hoy, lo sabréis de lo que os estoy hablando, que muchos acaban diciendo, se necesitan más estudios porque los resultados no son concluyentes o hacen falta, ¿no? Es como que sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, si tuvieseis un genio de la lámpara de la investigación, que os dijera, os concedo un deseo de saber la verdad absoluta de cuál es, digamos, todo lo que rodea a la patología del punto gatillo, qué es lo que a vosotros os gustaría saber. Es decir, oye, es que a mí me encantaría saber si esto realmente es un problema del nervio, o es un problema de la placa motora, o en realidad es un problema de X. Si os digamos, favorecieran con poder saber descubrir o poder conocer exactamente cuál es algo desencadenante en el proceso del punto gatillo y que va a ser clave a la hora de abordarlo terapéuticamente, ¿cuál sería? Mira, empezamos contigo, Alberto. Bueno, pues nada, si viene nuestro genio, le preguntaría antes otras cosas antes que del punto gatillo, pero bueno, voy a preguntarle sobre el punto gatillo. Yo le preguntaría, por ejemplo, a la hora de hacer una técnica invasiva, por ejemplo, ¿cuántos RELs hacen falta, ¿no? ¿Cuántas respuestas de espasmo local hace falta? Y esa para mí sería una pregunta, por ejemplo, importante, ¿no? De si es verdad que es dosis dependiente o no. Porque hay a veces que tratamos a un paciente, lo machacamos y se queda dolorido, y hay a veces que le das simplemente buscas una o dos respuestas de espasmo local y casi no nota tanto efecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto, no? Yo creo que eso al final hay que entender el entorno biopsicosocial del paciente, ¿no? Un poco que las experiencias previas, la adherencia al tratamiento, todo ese tipo de cosas. Y luego dos, para mí una pregunta top es cómo se diagnostica bien un punto gatillo, ¿no? Porque hay muchas teorías, pero vale, a mí dime cómo sé que yo voy a poner el ecógrafo ahí y ahí voy a tener un punto gatillo. Dime dónde, ¿no? Se lo pregunto a ChatGPT y que me diga, por ejemplo, ¿dónde tiene este paciente ese punto gatillo? Para decirme dónde tengo que tratar. Muy bien. Muchas gracias. Ya has abierto el melón de la ecografía. Ahora vamos a ello. ¿Tú, Dani? Iba a tirar la respuesta también por la parte ecográfica. Aparte del número de respuestas, tampoco sabemos la velocidad con la que tenemos que ejecutar la técnica de punción seca. No sabemos si tenemos que ir más rápido o menos rápido, producir más o menos, como decía Alberto. Es algo completamente desconocido y muchas veces depende de esa experiencia previa del paciente. Si es un paciente deportista que, entre comillas, le gusta sufrir, pues parece que si le hago 8, mejor que 7, ¿no? ¿Por qué? Casi estoy adaptando mi tratamiento a su cerebro, básicamente. Y la técnica es la misma, pero de una manera completamente diferente ejecutada. Y por otra parte, con el tema de la ecografía, a mí me encantaría saber
si tuviéramos la capacidad de preguntar a alguien que nos alumbrara un poquito y nos arrojara un poco de luz, el poder diagnosticar un punto gatillo, pero la teoría del punto gatillo, ¿no?, se relaciona con esa crisis energética donde hay una reducción del oxígeno disponible en la zona. Entonces, ¿habría alguna manera de medir la microcirculación local? Porque tenemos una herramienta como es un Doppler, ¿no? Que el Doppler lo que intenta medir es la vascularización, intenta medir movimiento en general, pero micromovimiento vascular, pero realmente creo que no llegamos a ser del todo precisos en el sentido. Tener algún tipo de herramienta que me pudiera decir si realmente el punto gatillo es una crisis energética como tal, es algo hipóxico, y ver cómo después de realizar la técnica consiguiéramos un efecto en cuanto a una mayor vascularización, una mayor permeabilidad de ese tejido. ¿Eso nos haría mejorar clínicamente e intentar relacionarlo? Es una pregunta que yo me intentaría hacer. De alguna forma, cuantificar, al igual que si pudiéramos abrir y de alguna manera de un músculo sano versus un músculo patológico, intentar biopsiar ese tejido y decir cuáles son las características de uno y otro. ¿Tendríamos alguna forma de poder biopsiar a ese tejido? La ecografía debe de ir por ahí y otra serie de métodos, no sé si más o menos invasivos, quizá también. Hacer un reconocimiento quizá más exhaustivo de esa entidad clínica, que lo mismo ni existe y es algo que nos hemos generado nosotros. Tampoco lo sabemos. Es algo que a día de hoy yo no sé responder, la etiología del punto gatillo, la existencia mayor o menor, nos podemos hacer tantas preguntas sobre ello, pero sí de alguna manera intentar hacer una interpretación lógica y conseguir algo referente un poco al comportamiento de ese tejido, a la electricidad que tiene esa zona, esa placa motora, si es que la placa motora está afectada, y ecográficamente si se puede medir de alguna manera, sobre todo con análisis de microcirculación de la zona para ver si es una hipoxia, como se decía, o no, no sabemos. Es muy llamativo. Yo trabajo con elastografía, que me gusta mucho, y nos habían dicho que de base que el punto gatillo debía ser una zona más rígida, ¿no? Entonces, pues llegó Caput, ¿no?, y dijo, bueno, pues vamos a cuantificar esto, ¿no? Vamos a ver si es verdad que es más rígido. Y, bueno, como sabéis, siempre existen estudios para una cosa y luego que te lo desmienten es para totalmente lo contrario. Entonces, pues aquí está pasando lo mismo, ¿cómo no? Pero mi experiencia clínica, que seguramente lo esté haciendo regular, es que un punto gatillo no se ve como una zona más rígida, se ve como una zona más blanda. Entonces, esto te hace replantearte todo. Porque dices, oye, yo entendería que es un acortamiento de la fibra muscular, con lo cual se va a ver más oscuro en ecografía. Pones la eco, haces una elastografía, Shave Waves, que es la que cuantifica, y dices, esto me ha cambiado. Entonces, como dice el compañero, es que es verdad, es que tenemos que replantearnos todo. Así que, bueno. Pues precisamente hilando con este tema, viene la siguiente pregunta, que es ¿cómo ha cambiado en vuestra práctica clínica diaria? No os hablo del resto de técnicas invasivas, porque evidentemente pues, para abordar un tendón o para abordar un nervio, evidentemente el uso del ecógrafo es necesario, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado a la hora de tanto de abordarlo como a la hora de explorarlo o hacer una evaluación al paciente, una evaluación funcional a nivel de un síndrome de dolor miofascial? ¿Cómo se ha cambiado el poder utilizar la ecografía, ¿no? Como decía Alberto, pues para evaluarlo con una sonoelastografía o un X. Ahí os lo dejo. ¿Cómo se ha cambiado? ¿Cómo se ha mejorado? Entiendo que a mejor este tipo de herramientas. Pues, o sea, creo que le toca empezar a ti, ¿no? Sí. Vale. Sí, nada, tranquilo. Yo soy profesor de ecografía, entonces vengo a vender mi curso. Pero a mí la ecografía me lo ha cambiado todo. Pero no solo a mí, a mis pacientes. El paciente que recibe un tratamiento con ecografía no suele querer un tratamiento sin que se le realice esa técnica, aunque simplemente sea para darle una seguridad a la intervención. Esa es una parte que es importante. ¿Por qué? Porque va a hacer que tu paciente decida irte a ver a ti y no al de al lado. Que a lo mejor es igual de bueno o mejor que tú. Pero tú ya tienes un ecógrafo en el cual vas a poder ver la estructura, simplemente. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Pues, bueno, nos da seguridad en la intervención. Parte muy importante. Otra parte muy importante, nos dice dónde tratar. Pero más importante, nos dice dónde no tratar. Este paciente no es mío, esto tengo que derivarlo. Este dolor de un gemelo resulta que es un vaso que no se colapsa. Y encima tiene un gemelo hinchado, ¿entendéis? No se colapsa, este paciente puede estar sufriendo una trombosis venosa profunda. Entonces, sobre todo, como diagnóstico diferencial, diagnóstico en fisioterapia. ¿Cómo meto yo el ecógrafo dentro de mi práctica clínica?
pues los que han venido como alumnos lo saben, dentro de una herramienta más. Yo hago test clínicos, le hago una anamnesis a mi paciente y luego utilizo la ecografía como ese 15-20% más. Ese 15-20% más que a mí me da diferencia con respecto a la competencia. Entonces, yo a día de hoy no sé, me he vuelto peor fisioterapeuta. Os lo digo de verdad. Desde que tengo ecógrafo soy peor fisioterapeuta. Porque me pillan por la calle y me dicen, ¿qué me duele aquí cuando hago esto? Y digo, ¿qué tengo? Digo, no lo sé. Tendrías que venir, te hago una anamnesis, te hago unas pruebas exploratorias y luego vemos con el ecógrafo a ver si hay algún daño estructural que pueda estar generando esa dolencia. Y ya sabéis que ahora hay mucho, se describe mucho el tema de que una imagen patológica no significa que sea que genere clínica. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso lo meto como solamente el 20%. Pero no que haya una imagen patológica, por eso debemos de dejarla de lado. Para nada, ¿no? No, tengo una hernia lumbar, no pasa nada, el 70% de la población lo tiene. Bueno, hay que ver la clínica que tiene nuestro paciente. Entonces, para mí, la ecografía ha marcado, de hecho, creo que si la ecografía nace, y esto está siendo grabado, es para el estudio del fisioterapeuta. Creo que somos los mejores terapeutas encargados del movimiento. Entonces, creo que esta prueba que es dinámica nace para el fisioterapeuta. Y creo que es presente y será futuro. Qué bueno. Muy sabias reflexiones. Muchas gracias, Alberto. Después de esta culminación, ¿qué dices? Totalmente. Al pulsador. ¡Pam! La verdad es que el argumento creo que es aplastante y en ese sentido no puedo estar más de acuerdo. Quizá me gustaría añadir el hecho de que la ecografía, que nos está representando tantas ventajas, sobre todo incluso para esa seguridad diagnóstica y seguridad terapéutica, porque antes pues pinchábamos un cuadrado lumbar y nos creíamos que estábamos en el cuadrado lumbar, pero más de una y más de dos veces hemos pinchado la parte lateral del paravertebral. Esto lo hemos hecho muchas veces, pero que es que no estamos muy lejos de órganos importantes. Entonces, la respuesta del cuadrado lumbar es exactamente donde estoy pinchando. Solo si tengo un ecógrafo lo voy a saber. Pero es más, si tengo el ecógrafo y sé que estoy metiendo la aguja en el cuadrado lumbar, voy a ver la respuesta no solo de espasmo local, sino de dolor referido que nos han contado en el curso y en las formaciones del máster y los diferentes cursos de posgrado, que el patrón de dolor referido pues es un patrón que va a la cadera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, somos capaces también de reproducir patrones de dolor referido a través de una punción ecoguiada, que de otra manera pues no seríamos capaces de hacer. Eso por una parte. Y por otra, para mí es muy importante no dar una información errónea al paciente, porque uno tiene un ecógrafo y precisamente como nos estamos desmarcando de la competencia por el hecho de tener un ecógrafo, hay veces que sobredimensionamos la capacidad que nosotros tenemos y sobre todo la información que le intentamos transmitir al paciente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces si le hacemos un barrido anatómico de una tendinopatía aquilia, por poner un ejemplo, vamos a hacer la comparación con el lado contralateral, le vamos a hacer un tratamiento, decidimos que hacemos la neuromodulación o la electrólisis para que después veamos unos cambios en el tejido, porque nosotros al final le vendemos al paciente, ¿no? Es que la electrólisis, una de las cosas que hace, aparte de disminuir el dolor, es intentar cambiar la estructura tendinosa a través de una sustitución de un colágeno por otro. Y entonces el paciente se hace sus ideas en la cabeza y a la siguiente sesión te dice, bueno, pero ¿y cómo lo tengo? Lo tienes igual, lo tienes igual. Hemos cambiado dolor, hemos cambiado función, hemos cambiado imagen, no hemos cambiado nada. La imagen tarda en cambiar de 6 meses en adelante. Y entonces, esto es un punto muy importante. La ecografía nos ha abierto un mundo que en cuanto abráis la primera puerta, vais a ver toda la cantidad de puertas que tenéis en el horizonte y que vais a abrir poco a poco. Pero sí que es cierto que debemos de controlar muy bien cómo manejamos la ecografía y qué información le damos al paciente, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de sesgo, ningún tipo de información errónea y que seamos realmente precisos con el manejo de un ecógrafo para que no se nos, entre comillas, no se nos vaya de las manos y hagamos cosas que están fuera de nuestras funciones. ¿Entendéis? Entonces, quizá un poco verlo de esa manera también os pueda ayudar. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a los dos. No nos dilatamos más en el debate para que nos quede tiempo para hacer la votación, ¿vale? Recuerdo, verde
Verde, efectos neurofisiológicos de reducción de dolor. Y rojo, efectos biomecánicos. ¿Qué os ha convencido más? A ver, podéis emitir el voto. Un 50-50. A mitad y mitad, y hay Estamos mitad. ¿Te parece un meeting de...? ¿Me dejáis una tarjeta verde? Que yo quiero votar. Bueno, pues está claro, ¿no? Está claro que la gran mayoría ha votado por el verde, pero está bien que haya alguno que tenga claro todavía el rojo. O sea, es lícito, no pasa nada. He convencido a algunos. Algunas convencidos, Algunos sí. convencido. Entonces, bueno, antes de pasar con la siguiente mesa y empezar a abrir la siguiente mesa, pues abrimos un pequeñito turno de preguntas de alguien que, bueno, pues que, oye, que le haya llamado la atención algo de lo que hayamos contado. Y a ver, un segundito, micrófono. Ah, mira, se te ha adelantado. Ahí hay otro, ¿vale? Hola, buenas tardes. Sería para saber si para vosotros, a nivel de práctica clínica, como ya estoy en práctica clínica y veo no malapraxia, pero errores a nivel de punción seca, para vosotros estaría bien cada, no sé, 3-5 años tener un recordatorio para usar la punción seca, como los cambios de guantes, cambiar las agujas cuando pinchas, esas cosas, y con el tiempo de, como que, donde tenemos y el tiempo con los pacientes más o menos a veces en público son 30 minutos y en privado más o menos 1 hora. He visto en bastante clínicas públicas o en hospital sobreuso de agujas o de guantes o malapraxia a nivel de los SP o esas cosas. Para saber un poco vuestro punto de vista en este nivel. Bueno, muy buena pregunta. Pues es muy buena pregunta y es verdad que si queremos parecernos cada vez más sanitarios deberíamos ir hacia figuras que ya lo están haciendo, un médico, ¿no? Hablamos de mala praxis, pero una cosa importante es el consentimiento informado también. Tenemos que hacer un consentimiento informado, porque en técnicas invasivas nos lo obliga la ley, lo primero. La segunda parte sería utilizar guantes y, por supuesto, clorexidina. Si utilizamos un gel de ultrasonido, que es algo no estéril, vamos a intentar no utilizar la aguja y entrar por dentro del porque al final una técnica tan potente y tan importante como la punción seca, al final la estamos devaluando por la mala praxis del fisioterapeuta. Y me pasa a mí también, que al final vamos fatal de tiempo, mi paciente llega tarde, voy fatal, el otro llama y un exceso de confianza es lo que mata al fisioterapeuta. Yo estoy dentro del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid y este año ha habido 5 neumotoras de fisioterapeutas por la utilización de las técnicas invasivas. Tengo que decir que los 5, otra vez vuelvo a hablar de mi libro, ha sido por no utilizarlo con eco. Pero, aún así, podría haber habido algún caso de haberlo utilizado con ecografía. ¿Por qué? Por ese exceso de confianza, porque vamos mal de tiempo, por mala praxia. Pues no tengo aquí una aguja de 30, cojo una de 75. Entonces, bueno, por supuesto, creo que debemos ir hacia otros colectivos, como el colectivo médico, que lo tienen todo muy protocolizado. Entonces, sí que diría que es importante hacer una renovación de todo lo que es importante y bueno, ir hacia allá. A mí me gustaría que también Daniel diera su punto de vista porque... Efectivamente, es que no puedo estar más de acuerdo porque si queremos ser profesionales serios, al final, bueno, en España yo creo que a nivel mundial, jerárquicamente la medicina está un peldaño por encima, o al menos creo que así se considera por parte de todos, y nosotros, dentro de que vamos siendo profesionales cada vez más importantes, a lo mejor a quien me tengo que asemejar en ese sentido es precisamente a los médicos. Es decir, ¿tanto cuesta hacer las cosas bien? Bueno, no sé, es la experiencia de Alberto, pero veo en redes sociales mucha gente que hace técnicas invasivas y que no cuida para nada los detalles. Está más pendiente de ver si se está enfocando bien la cámara para que se haga bien la técnica. Esto no va del postureo, de intentar parecer que somos buenos. No, es ¿realmente estás haciendo las cosas bien o no? Plantéatelo. Entonces, me parece, lo que plantea la pregunta, me parece casi una obligación. Es decir, ¿tendríamos que tener algún tipo de actualización para que se sigan haciendo las cosas bien? Realmente, si se hacen bien desde el principio, no haría falta. Pero claro, aquí es donde entra el criterio personal de cada uno. ¿Deberíamos de tener algún tipo de licencia especial o algo que nos otorgase la potestad de poder hacer este tipo de tratamientos? Quizá, a lo mejor es algo planteable y que se regulara de esa forma. Pero yo siempre digo lo mismo, el 90% de las técnicas es preparación y el 10% es la ejecución. Y hablaba él, voy con prisa, tengo una aguja que no tal, bueno, es que los guantes me quedan lejos y entonces como me quedan lejos, pues ni me levanto, ya lo hago así directamente.
una punción y queremos ir a ciertas zonas de tórax, bueno, sabes el riesgo que tienen, ¿no? O en una zona como un multífido, que tienes el canal espinal cerca. No sé, yo creo que las cosas bien hechas, bien parecen. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes a los dos. Gracias por estar con nosotros. Yo tenía una pregunta acerca de... La tengo aquí escrita, perdón. Además de lo que nos proporciona a nosotros como fisioterapeutas, los beneficios del uso ecográfico para terapias ecoguiadas, yo quería saber, en base a su experiencia clínica, además de proporcionar seguridad e información visual al paciente del uso del ecógrafo, ¿qué favorece a la adherencia al tratamiento de un paciente que les llega sin tener ningún tipo de conocimiento del uso del ecógrafo y terapias ecoguiadas? Tú, Dani. Vale. Toda. Le da la seguridad completa, porque viene sin ningún tipo de expectativa, o a lo mejor sí, porque le han dicho que nosotros utilizamos un ecógrafo. Entonces, a lo mejor sí que la tiene, lo que no sabe es qué podemos hacer con ello. Pero, insisto, en dar la información correcta y ser pulcros a la hora de transmitir el mensaje al paciente. Pero creo que yo creo que la técnica en sí prácticamente se vende sola, porque nos da tanto. Lo que pasa es que hay que saber utilizarla bien. Siempre que mandemos un mensaje coherente y que no nos salgamos del camino, yo creo que es algo que nos da tanto. A día de hoy ya nos da muchísimo. Lo que no tenemos que hacer es desvirtuar el uso del ecógrafo. Yo sobre todo lo utilizo para hacer como vía terapéutica y como seguimiento. Sobre todo, por ejemplo, en una rotura de fibras, pues sí se ven cambios. En una tendinopatía se ven cambios a largo plazo, pero en una rotura de fibras esto nos da una información que de otra manera no tenemos. De hecho, es que me ha pasado hace relativamente poco. Un chaval, defensa central, minuto 10 de partido, balón a la espalda, corre con el delantero, mano al muslo y para. Por ejemplo, va a urgencias, en un hospital público, va a urgencias, no tienen esos métodos, no le hacen nada, bueno, será una pequeña contractura. Y él cuando viene a la consulta, pues piensa que es eso. ¿Qué ventaja nos ha representado la ecografía? Toda. Pero es más, en cada visita nos va a dar más ventaja todavía. Y no solo eso, sino que vamos a poder actuar en la zona de lesión que podemos cuantificar en todo momento, tanto en un eje como en otro, el comportamiento muscular, etcétera. Alberto, ¿tienes algo que...? Es que creo que lo ha clavado Daniel. Es decir, claramente hemos dicho una tendinopatía, como nos has dicho, a lo mejor no esperamos ver cambios a corto plazo. Que no los veamos no significa que no haya, es que nuestro ojo no es capaz de verlo. De hecho, ya hay software informáticos que lo que te hacen es cuantificar el número de píxeles, y ahí os lo dejo para aquellos que estéis pensando en un trabajo de investigación, que se llama el ImageJ, que te puede cuantificar cuánto el número de píxeles hay pre-intervención, post-intervención, pasado unas semanas. Bueno, que no los veamos no significa que no haya. Tardamos más tiempo en verlos, pero una lesión muscular es bestial. Una paciente que ha tenido un dolor, una rotura, tú le ves cómo está la lesión muscular y luego le vuelves a valorar y además es una prueba dinámica, le pides una contracción, ven cómo se contrae. Entonces, la adherencia al tratamiento es muy buena. En una tendinopatía puedes mirar el Doppler que tiene ese tendón. Oye, hay menos Doppler. Algo menos. Además, te voy a mandar un ejercicio en el cual ese Doppler se colapsa. ¿Entendéis lo que es eso? Dejamos de ver Doppler. Eso es lo que yo quiero. Hasta ahí quiero que trabajes. Vamos a hacer una contracción muscular y quiero que trabajes hasta este rango. ¿Por qué? No te lo digo yo, te lo dice el ecógrafo. Estamos colapsando los vasos. Entonces, la adherencia al tratamiento, el paciente va a querer entender qué es lo que le pasa. Tú se lo puedes explicar, pero si encima no entiende, todos sabemos una contracción del transverso. Lo mandamos. Pon las manos aquí, contraes, mete tripa, coge el aire hacia adentro y hacia arriba. Enséñale cómo contrae. Ostras, este que es el músculo transverso, quiero que lo contraigas. Y hacen pum. Ya lo saben. Su cerebro lo ha reconocido como normal. Ahora repítelo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. De verdad, ha sido un verdadero placer. Os recuerdo, Alberto García Godino, Daniel Martín, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Vale? Y con esto pues clausuramos esta mesa y abrimos la mesa siguiente.